micrófonos. Durante la exposición del doctor Juan Arroyo, les vamos a pedir que no abran sus micrófonos y se anoten las preguntas o consultas que tengan para hacerlas al finalizar. Vamos a tener entonces un espacio de preguntas y consultas una vez haya terminado la exposición del doctor Juan, y allí ustedes podrán hacer tanto las preguntas por micrófono, levantando la mano, o por chat. Vamos a pedirles que entonces guarden sus apreciaciones y consultas en ese momento. Les vuelvo a dar la bienvenida. Mi nombre es María José Barracino, soy la coordinadora académica del Colegio de las Américas. Les damos una cordial bienvenida, como siempre, a todo nuestro equipo académico y a nuestros participantes. Y bueno, vamos a dar entonces la palabra ahora a Osvaldo, que va a dar la presentación al doctor Juan Arroyo para la exposición. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Ok, buenos días a todos. Es un placer estar en este espacio con ustedes y sobre todo con el personaje que tenemos, que es de lujo. Hemos iniciado nuestro andar por los determinantes sociales de la salud en cada uno de los grupos, comenzando con redirigir nuestra mirada hacia el concepto de salud, hacia una visión más compleja, no nada más desde un punto meramente biológico, sino que ya vamos teniendo una perspectiva social y política que es fundamental en los determinantes de salud y sobre todo en la búsqueda de equidad, que es algo que está presente de esta perspectiva, que es muy específica de los determinantes sociales de la salud. Y como ustedes habrán visto dentro de sus documentos, existe una parte que es fundamental, que son los sistemas de salud. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Juan Arroyo Laguna, el cual es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Sociología y Salud Pública, sociólogo con especialización en Administración Pública y Evaluación de Instituciones. Además es coordinador del doctorado en Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia y tiene una vasta experiencia en gestión pública, en reformas del Estado, formulación y evaluación de proyectos y programas de salud pública. Y bueno, en fin, tiene múltiples publicaciones y la verdad es que es un experto en este tema. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la palabra a Juan para que inicie esta presentación sobre los modelos de análisis social de la salud con nuestra perspectiva de determinantes sociales. Adelante, Juan, por favor. Bueno, gracias, Osvaldo, por la presentación. Buenos días a todos. Les estoy hablando desde Lima, Perú, ¿no? Definitivamente estoy muy contento de poder colaborar en el curso. Van a disculpar un poco una tos por una faringitis que tengo de un resfriado reciente y espero que todos me estén escuchando bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre los modelos de análisis social de la salud. Nos parece un tema muy importante porque digamos que no hay forma de ingresar a una visión más social de la salud, la enfermedad, la vida, ¿no?, sin tener algunos modelos de análisis de la salud, ¿no?, sin hacer una relación adecuada entre sociedad, salud, desarrollo, etcétera, ¿no? La forma como por lo general resuelve la epidemiología clásica esta relación es en forma estadística, ¿no? Hace un listado de indicadores, ¿no?, y busca la asociación, lo que es lícito pero limitado, porque se necesita previamente y posteriormente, y para conducir el mismo análisis estadístico, modelos de análisis social de la salud. Hay múltiples modelos y les voy a mostrar tres, digamos, ¿no? Un modelo por el cual voy a empezar es el modelo de capacidades y oportunidades de Amartya Sen. El segundo modelo que vamos a mostrar es el modelo de regímenes de protección social de Gösta Spin Andersen.
Y el tercer modelo es el modelo de reproducción social de la medicina social latinoamericana, ¿no? Que es más propiamente de la región y en particular de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Y respecto al primero, como ustedes saben, Amartya Sen es premio Nobel, ¿no? En el mundo reconocido por la teoría del desarrollo humano, y en el caso del segundo modelo es el que ha estado rigiendo y rige aún la relación de las políticas públicas, las políticas sociales en Europa, ¿no? Que son, sobre todo en el caso de los países nórdicos, las más avanzadas. Justamente Gottfried Andersen es noruego, ¿no? Hoy está trabajando en la Universidad Pompeu Fabra en España, en Cataluña, ¿no? Pero tanto Amartya como Gottfried Andersen como los representantes de la medicina social latinoamericana presentes en todos nuestros países en la región han pensado mucho este tema de la relación entre sociedad y salud, ¿no? En primer lugar, viendo el modelo de Sen, digamos que es bastante complejo y a cuyas profundidades filosóficas no voy a entrar, ¿no? Sino al modelo más operacionalizado de cómo poderlo utilizar para el caso del análisis de situación de salud, ¿no? Los que quieran profundizar, yo recomendaría leer el libro, los dos primeros capítulos del libro Igualdad de Pie, ¿no? Que así se llama el libro de Amartya Sen, en donde resume en forma brillante su propuesta, ¿no? Y su diferencia con otras propuestas, en particular con la de John Rawls, ¿no? Que es quien tiene la filosofía, digamos, es el marco teórico que está atrás de las políticas, digamos, de compensación social. Bueno, el modelo de Sen es un modelo que mide el desarrollo no por el Producto Bruto ni por el ingreso per cápita, sino lo mide por el desarrollo humano, ¿no? Entonces lo que hace es de alguna manera invertir la lógica común en que la vida y la salud es puesta como insumo del aparato productivo, al punto que incluso hablamos de recursos humanos, ¿no? El mismo nombre denota que, digamos, en la concepción que tenemos normalmente en nuestros países, por ejemplo, la teoría del capital humano, ¿no? La salud y la vida son medios y el fin es la economía. Entonces, la teoría del desarrollo humano pone las cosas en su sitio y sitúa como medio y como fin el desarrollo humano. O sea, digamos, la medición del desarrollo es el propio desarrollo humano y se mide mediante el desarrollo de capacidades y de oportunidades, ¿no? En particular, Amartya Sen enfatiza el tema capacidades, ¿no? Después su operacionalización por otros autores, entre ellos la que presento yo en esta transparencia, que es John Elster, adaptado de John Elster, hablan más de capacidades y oportunidades y hay un debate al respecto, pero para Sen, digamos, el hombre es desarrollado cuando es libre y es libre cuando tiene capacidades y por tanto tiene opciones para elegir caminos en la vida, ¿no? Evidentemente esto es muy profundo porque significa que la sociedad tiene que brindar, ¿no?, plataformas, ¿no?, de oportunidades, ¿no?, y soportes para el desarrollo de las capacidades de las personas, ¿no?, de tal manera que éstas puedan desarrollar plenamente su potencial humano al momento de nacer y al momento después de la niñez, de la infancia, de la juventud, de la adultez temprana o de la adultez mayor, ¿no? En este cuadro mostramos cómo hay tres filtros a las decisiones, ¿no? Esta es una adaptación de John Elster. O sea, primero hay deseos o preferencias y capacidades, ¿no?, que es lo primero que tenemos. O sea, servimos para algo, tenemos competencias, habilidades, actitudes, o tenemos preferencias, y después tenemos oportunidades, ¿no?
un conjunto de oportunidades que en el gráfico están marcadas en naranja, y sin embargo, como verán, hay una línea ploma que indica cuáles de esas oportunidades no son posibles. Son restricciones y cuáles sí son posibles. Y por tanto, siendo abiertos los deseos, al momento de estar en la sociedad, digamos, uno encuentra con que puede aplicar sus capacidades y deseos solo a algunas de estas oportunidades y hace una elección. Y lo hace con mecanismo de elección de dos maneras, como pueden ustedes mirar en el gráfico, con normas sociales, que son vía costumbres, ¿no? En que uno no se fija en los resultados, ¿no? O puede ser mediante elección racional, en donde hace uno un cálculo de ganancias seguras y pérdidas relativas, ¿no? Entonces, cuando uno compra, digamos, determinado bien, si es grande, por lo general es elección racional, pero en la vida cotidiana, por lo general, uno escoge opciones, ¿no?, que no son restricciones por norma social. O sea, es la costumbre de vestirse de determinada manera, de tomar alimentos determinados, ¿no? Hay hábitos, digamos, establecidos por la sociedad, ¿no? En realidad, Zen lo que plantearía es que el primer filtro sea un filtro amplio, digamos, si existiera, ¿no? Y por tanto estemos en posibilidad de hacer muchas cosas en la sociedad. Y plantearía en segundo lugar que esta línea ploma de restricciones no exista o sea tan mínima, ¿no?, que podamos estudiar en las mejores universidades o desplazarnos por el mundo y ver todas las experiencias, ¿no?, obtener una salud plena de tal manera que la longevidad y esperanza de vida sea mucho mayor que la que nuestros países tienen y se acerque a la de Japón o a la de los países nórdicos, ¿no? Entonces, evidentemente Zen, ¿no?, se da cuenta de, digamos, de que hay 4 combinaciones entre capacidades y oportunidades, y hemos puesto en esta transparencia número 3, ¿no?, que hay situaciones en que hay altas capacidades y bajas oportunidades, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de muchos exámenes de ingreso en las universidades en que alumnos que vienen de estratos muy pobres sacan los primeros puestos, pese a no haber tenido facilidades, pues tienen altas capacidades pese a bajas oportunidades, lo cual quiere decir entonces que las capacidades no son automáticamente deducibles de las oportunidades que tienen las familias, ¿no? Pero también hay casos de bajas capacidades y bajas oportunidades, ¿no?, que se da una correlación en capas poblacionales que no tienen educación ni salud y que después tienen pocas capacidades de tener empleo o de tener negocios propios. Este es el caso mayoritario de la gente pobre o extremadamente pobre, en que no es automático, como decíamos antes, que no tengan capacidades, pero sí una probabilidad mayor, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la desnutrición, una probabilidad mayor de no pleno desarrollo de capacidades de los escolares, ¿no? El tercer cuadrante sería un cuadrante en que hay bajas capacidades y altas oportunidades. Esto aparentemente es una paradoja, ¿no? Pero hay, digamos, situaciones, por ejemplo, de capas sociales que tienen todas las oportunidades del mundo y en donde los hijos no desarrollan capacidades justamente por esa razón, ¿no? Hay también poblaciones, ¿no?, digamos, que prefieren, digamos, vivir de la naturaleza pródiga que constituye el entorno en el cual viven, cuando les toca vivir en entornos en que es muy fértil las tierras o tienen situaciones inéditas, digamos, de riqueza fácil, ¿no? Y la situación a la cual debiéramos arribar es de altas capacidades y altas oportunidades, ¿no?, que es aquella en la cual las sociedades con salud y educación, que son sinónimos de desarrollo de capacidades, ¿no?, y con oportunidades para empleo y trabajo decente, digamos, uno pueda entonces tener una infancia feliz, productiva, ¿no?, y una adolescencia igual, y en la adultez insertarse
digamos, laboralmente o tener capacidades para montar negocios con facilidad, cosa que no sucede. Entonces estamos marchando de sociedades, por lo general, de bajas capacidades y bajas oportunidades, ¿no? Debiéramos marchar a sociedades con altas capacidades y oportunidades. Cabe remarcar que el término capacidades involucra las variables salud, educación, ¿no? Documentación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las competencias cognitivas, pero también los valores, las actitudes, el desarrollo de la persona, ¿no? Y bueno, en esta otra transparencia se dan también situaciones en que cuando hay, digamos, fuertes deseos, ¿no? Se abren oportunidades, ¿no? Que es situación de la derecha, pero también en el caso de la izquierda a veces las oportunidades modelan los deseos, ¿no? Entonces cuando uno no tiene oportunidades, a veces entonces uno tiene preferencias bajas, ¿no? Y limita sus posibilidades en la vida, ¿no? Son entonces combinaciones que hay que analizar en nuestro caso, ¿no? Que tanto en nuestras sociedades, el caso de la salud, ¿no? Maltratado muchas veces en nuestros países, limita las preferencias, ¿no? Y limita las opciones y limita las capacidades, ¿no? De las poblaciones, ¿no? Entonces hay aquí toda una beta que invito a pensar, porque en realidad en salud nuestro fin, nuestro propósito, vocacionalmente escogido por todos nosotros, es el de velar por las personas, ¿no? Por su dignidad, por su desarrollo, ¿no? Y esa aspiración, digamos, coincide plenamente con la teoría de Amartya Sen, que hay que convertir en un programa de desarrollo local territorial, ¿no? Y en un plan consecuente de salud integral, ¿no? Que lleve a esos propósitos, ¿no? El otro modelo que inicio a su presentación es el de regímenes de bienestar. Es muy interesante y compatible con el anterior de Amartya Sen. Este modelo, como les expliqué, es de Gospel Spin Anderson. Pueden buscarlo en la web y van a encontrar que tiene una propia web y es realmente digamos, un intelectual de primera en el mundo, y además un intelectual, digamos, no de escritorio, pues influye en las políticas de toda la Unión Europea en el campo social, ¿no? A diferencia, en este slide, a diferencia del esquema tradicional que se suele utilizar, digamos, en la explicación de los regímenes sociales que escogen las sociedades, ¿no? Que son bipolares, mercado o Estado, Gottfried Andersen habla de un rombo de 4 puntas, y entonces habría 4 modelos, digamos. El modelo de mercado, que es el de abajo, ¿no? Cuyo ejemplo es Estados Unidos. Lo social es residual. El modelo residual de políticas sociales quiere decir que aquello que si es posible se hace por parte del Estado, pero no es su preocupación central, ¿no? En este caso los ingresos son fuertes. En el otro extremo está el modelo público, que es el modelo nórdico, el ejemplo de Suecia, Noruega, Finlandia, los Países Bajos, Dinamarca, etcétera, que es un modelo que le llama Spin Andersen institucional. Entonces nosotros tenemos que analizar si en los países latinoamericanos es un modelo de mercado o un modelo público. Y nuestros estudios muestran que en buena medida es un tercer modelo, que es un modelo familiar, ¿no? Las sociedades mezclan los 4 modelos, ¿no? Pero en los países latinoamericanos, ¿no? Las capas medias y altas se rigen por el modelo de mercado y las capas bajas por el modelo público, pero como el público es acotado y limitado y los salarios no alcanzan para ir a clínicas del sector privado o tomar seguros privados, en mucho es la familia
¿no? Y las redes sociales las que cubren, digamos, como modelo familiar, la salud y lo social. Y este modelo, que llama Steve Anders el modelo continental en Alemania o conservador mediterráneo en España, es un modelo muy latinoamericano, ¿no? En el caso peruano, centroamericano, ¿no? Andino, se da esta situación en que la mujer, digamos, cubre como cuidadora doméstica la ausencia de políticas públicas de cuidado e incluso de políticas de atención profesional. Entonces la mujer pasa a ser enfermera doméstica, como está demostrado por estudios hechos en 8 países, en Chile, en Guatemala, etcétera. En el caso peruano encontramos 3 millones de cuidadoras domésticas, ¿no? Y el otro cuadrante es el tercer sector, cuando hay países en donde, digamos, son fuertes las donaciones. Esta era la situación de hace 10 años, antes de la etapa de crecimiento de América Latina, y entonces había algunos países, quizás algunos centroamericanos, en que las ONGs eran un sector llamado tercer sector prestador muy grande, como aún pasa en algunos países centroamericanos, en donde la Cruz Roja es casi un subsector prestador muy grande, ¿no? O era el caso de Bolivia antes de la actual régimen social existente, ¿no? Entonces, nuestras sociedades mezclan lo público, mercado, familia y tercer sector, pero alguno de ellos rige en mayoría, y en nuestro caso, pienso, en la mayoría de nuestros países, salvo Brasil, en donde rige el modelo público, es el modelo familiar. La economía doméstica y la salud está escondida, no visibilizada en las cifras presupuestales públicas, obviamente, ¿no? Es el esfuerzo de la mujer no valorizado monetariamente, ¿no? Son las redes sociales de protección social, ¿no? Evidentemente, este análisis lleva a tener políticas de salud de 2 pies, en donde hay que hacer una reforma de la oferta institucional, pero también involucrar a la franja social, ¿no? De agentes comunitarios, agentes de salud, promotores o simplemente cuidadoras domésticas, que son fundamentales en el cuidado y la atención de la salud, ¿no? Entonces, obviamente el modelo familiar fue un modelo europeo conservador, pero en nuestro caso no lo es así, ¿no? En nuestro caso latinoamericano. El modelo de mercado fue y es un modelo liberal, neoliberal, proveniente de la economía neoclásica, ¿no? Y el modelo estatal fue un modelo y es un modelo que proviene del sector socialdemócrata, y tuvo su apogeo en el Estado benefactor, pero que sigue estando presente como una necesidad y un derecho en nuestros países, ¿no? Esto quiere decir entonces, según Steve Andersen, que el bienestar y la salud dependen del empleo y de los ingresos, ¿no? Como estamos viendo en la lámina, pero también del gasto público social, que más que gasto es una inversión. Si es que en términos en que lo ve la economía clásica, los recursos humanos, como se suele denominar, ¿no? Son necesarios para la competitividad de los países, no es un gasto, es una inversión, entonces, con mayor razón desde el ángulo del desarrollo humano, ¿no? Pero también depende no solamente que haya empleo, importantes ingresos privados y gasto público social o inversión social, sino que haya buen desempeño de las políticas y programas sociales, porque puede haber dinero público pero mal utilizado, ¿no? Con poca eficacia, efectividad, y entonces ahí nos toca desde la sociedad civil jugar el papel del control social de la gestión pública, o desde el lado de los gestores de servicios, ¿no? Encargarnos de que haya calidad en los servicios, tanto en términos de calidad objetiva, ¿no? Como técnica, ¿no? Como en términos de calidad subjetiva o satisfacción de los usuarios, ¿no? Y hay una quinta fuente, digamos, del financiamiento, que lo hemos puesto en plomo justamente porque no se ve, que es el esfuerzo no remunerado de los familiares, en particular de las mujeres, y hay que tomar en cuenta. Por tanto, un cambio
hacia una óptica de promoción y prevención implica, ¿no?, ver el tema de empleo e ingresos, el tema de gasto público o inversión social, el tema de reforma institucional, de la administración en salud, de la gerencia en salud, como también integrar, ¿no?, con equidad el esfuerzo de los familiares, que es multitudinario en nuestros países, ¿no? El ingreso, hay acá algunas cifras peruanas, pero que vamos a muy brevemente mostrar. En todos nuestros países hay el ingreso de la mujer al trabajo, ¿no? La mujer gana menos, pero en parte ya es jefa del hogar por las transformaciones en la familia, ¿no? Pero es la persona que toma decisiones, por lo general, en relación al cuidado de la salud. Cuándo ir al médico, cuándo llevar al hospital al abuelo de la familia, a los chicos, etcétera, cuándo ir a la farmacia a comprar. Por lo general, en el modelo lamentablemente patriarcal que continúa, las mujeres son las que llevan el peso todavía en esto, y esto lo tenemos en estadísticas muy estudiado. Entonces hay una reconfiguración del modelo familiar, no es cierto, pero la mujer sigue siendo clave en la promoción y prevención de la salud. Termino esto sobre Spin-Andersen señalando entonces que habría sociedades, 4 tipos de sociedades o de localidades también, ¿no? Según el modelo de mercado, los salarios son altos, y estoy mostrándolo con el cursor, para que puedan pagar en forma privada los servicios, pero la inversión pública es baja, IP es baja, ¿no? En el modelo de Estado de Bienestar los salarios son altos, pero la inversión pública también es alta, caso de Europa. En el modelo soviético o modelo, digamos, estatista de los países que ya no siguen este modelo, el anterior URSS y que hoy día es Cuba, el salario es muy bajo, pero la inversión pública es muy alta y cubre lo que no se da por vía del salario. Y el modelo latinoamericano mayoritario, digamos, es de salarios bajos y inversión pública baja, lo cual afecta a la protección social, ¿no? El financiamiento entonces hace que el gasto de bolsillo sea grande, ¿no? Y el desempeño de las políticas de salud y políticas sociales en general tampoco es muy alto. Entonces, si tenemos bajo financiamiento, ¿no?, y tenemos bajo desempeño o regular desempeño, entonces la exigencia a la familia es muy grande, y en particular a la mujer, que pese a haber ingresado al trabajo tiene que cubrir la brecha que abre este modelo incompleto, inconcluso, no reformado en la mayoría de nuestros países, o con reformas muy poco efectivas, etcétera, ¿no? No vamos a abundar en cifras, más bien vamos a ir al otro modelo, el modelo de reproducción social de la Escuela de Medicina Social Latinoamericana, que es compatible con el de Spin-Andersen y con el de Amartya Sen, ¿no? Este modelo dividió la sociedad en 2 dimensiones. Hizo esta división en forma pedagógica, no real, digamos, ¿no? Pero es cierto que hay un mundo del trabajo y que hay un mundo del consumo en la sociedad, ¿no? Físicamente puede darse que uno tome desayuno en su trabajo, y en ese caso la fase de consumo está dentro de la fase de trabajo. Pero en general en la sociedad hay 2 dimensiones, si se puede decir, ¿no? Uno en la fase de trabajo gasta energía, y en la fase de consumo o reproducción, y por eso he puesto R entre paréntesis, uno las repone, ¿no?, o desarrolla las capacidades que luego aplica en el trabajo, si habláramos en términos de Amartya Sen. En la fase de reproducción uno desarrolla capacidades o repone capacidades, ¿no?, para en la fase de trabajo aplicarlas creadoramente al aparato productivo o de servicios, ¿no es cierto? El escenario entonces de la fase de reproducción suele ser la familia, el barrio, la comunidad, ¿no?, la localidad, el distrito, mientras el escenario de la aplicación creadora de nuestras capacidades suele ser la fábrica, el consultorio, en nuestro caso para el personal de salud, o las oficinas, ¿no?, para, digamos, la franja de empleados, ¿no?, etcétera.
o los gestores, ¿no? Que tienen también oficinas, ¿no? Entonces se da una reposición de energía en esta fase de consumo y una desgaste de energía, y la sociedad es equilibrada cuando entre ambas fases hay, digamos, un equilibrio dinámico, ¿no? Si hay demasiado desgaste, ¿no? Y poca reposición de energía, entonces en términos crónicos comienza a haber situaciones más propicias para la enfermedad y la muerte temprana o la muerte evitable, ¿no? Entonces quiere decir que desde este ángulo la salud no tiene como causa, digamos, o como explicación única el agente etiológico, ¿no? No es el Aedes aegyptus, ¿no? Sino en realidad el trasfondo por el cual existe la Aedes aegyptus tiene que ver entonces con esta dinámica general. Esto no contradice la etiología, digamos, específica, sino en la práctica la enmarca, digamos, en una dinámica de la sociedad en donde pueden darse desequilibrios como se dan en nuestro caso, y los mostramos más abajo en este círculo verde a la izquierda, en donde son sociedades en que trabajan, digamos, 18 horas y descansan 6 o menos incluso, y que eran propios de la reproducción en la etapa premoderna, en donde se trabajaba casi en condiciones de esclavismo. Y lo que viene sucediendo en nuestros países latinoamericanos con el crecimiento es que si antes no teníamos trabajo, hoy en muchos países hay multiempleo por las mayores oportunidades de trabajo, y entonces ya uno no sabe si está viviendo para trabajar o trabajando para vivir. Y este sobredesgaste se nota en las generaciones adultas, que comienzan a desarrollar rápidamente enfermedades crónicas degenerativas o envejecimiento temprano. Es más, dentro del trabajo, antes era más fuerte, digamos, en décadas pasadas, antes de las políticas liberales, la salud ocupacional, que velaba porque el desgaste producido por las mismas condiciones de nuestras fábricas, oficinas o consultores fuese propicia, existiese ergonomía, existiese ventilación, existiese buena iluminación, no existiese contaminación sonora. Pero esto se ha debilitado, ¿no? Y entonces la informalidad trabaja en condiciones muy magras, lo que lleva a un sobredesgaste en el trabajo, y no siendo los salarios fuertes, entonces no hay una reposición. Entonces estas dos dimensiones necesitan estar equilibradas. Si la familia se descompone rápidamente, y si el barrio, digamos, no existe como comunidad solidaria, ¿no? Y se individualizan los problemas por hogares o viviendas, y si no existe comunidad, ¿no? Y si los niños no tienen modelos de adultos de los cuales aprender, entonces su desarrollo de capacidades, su reproducción va a estar dañada, y por tanto no van a ser aptos para una buena aplicación a trabajo, no van a ser competitivos, ¿no? En esta otra dimensión de la sociedad. Abajo hemos colocado, ¿no? Y se los resumo, una fórmula muy simple enseñada por la medicina social, de que en la fase de trabajo uno en realidad lo que hace es canjear su trabajo por un sueldo o salario, y en la fase de reproducción uno lleva ese sueldo, ¿no? Para cambiarlo por la canasta básica familiar, que es CBF, ¿no? En realidad uno trabaja al final por tener esa canasta familiar. Esa canasta no necesariamente tiene por qué ser básica, ¿no? Y esa fórmula de cambio de trabajo por salario y salario por canasta básica tiene que ver con los bienes individuales. Uno puede comprar sus alimentos, pagar su transporte, pagar su vestido, la vivienda, etcétera. Pero en el caso de la inversión pública social, IPS abajo, paga los bienes colectivos, los bienes públicos, porque la sociedad necesita transporte público, la sociedad necesita vialidad que es pública, cada uno no puede tener su pista, necesita plantas de tratamiento de agua,
¿no? Las ciudades necesitan rellenos sanitarios para digamos, todo lo que es limpieza pública, ¿no es cierto? Entonces, eso lo paga el Estado de los impuestos que devuelve a la sociedad. Entonces, hay dos fuentes de financiamiento de la reproducción social: el salario, que paga la canasta básica, que fundamentalmente son bienes individuales, pero la otra parte la debe pagar el Estado, que deduce el impuesto justamente porque hay bienes públicos que no puede cada uno financiar, ¿no? Sería caótica la ciudad y en general la sociedad si fuera así. Entonces el problema está, ¿no?, cuando el salario no puede pagar la canasta básica, porque es un salario muy pequeño, y eso lleva a que no haya entonces la reposición de energía ni tampoco la reproducción de capacidades, el desarrollo de capacidades. Y en ese caso entonces se produce un desbalance con la fase de trabajo, y entonces, sin tener las competencias adecuadas, ingresa al mercado laboral, ¿no? Y entonces se da el tema de la baja empleabilidad, que así le llaman, digamos, los teóricos del trabajo, que tiene que ver con cómo el colegio no educó bien, porque fue un colegio, digamos, en que los profesores no eran bien pagados de repente, ¿no?, o en que, digamos, no pudo pagarse una pensión adecuada para que el colegio funcionase en términos de calidad con nuestros hijos, ¿no? Y el problema es más grave cuando los salarios son bajos, pero también la inversión pública es baja, porque entonces no existen pistas para las zonas rurales, y entonces no existen hospitales, ni centros, ni ambulatorios, ni puestos, ni médicos, ¿no?, ni colegios, no existen servicios públicos. Y entonces cuando se da esta combinación, que es la combinación más común en nuestros países, se produce un desequilibrio que afecta entonces el bienestar de la sociedad. Como verán, este esquema es muy útil para ver lo que sucede en nuestras sociedades, que están un poco en este esquema verde oscuro de la izquierda, en una etapa de trabajolismo con mala reproducción social, o una etapa de trabajo, la otra situación es una etapa de trabajo no decente, de trabajo por horas o de trabajo mal pagado, de subempleo, ¿no?, que es la franja mayoritaria de nuestra TEA, ¿no?, de nuestra población económicamente activa. Entonces, al final, entonces, cuando Spin Anderson está hablando del modelo público, ese modelo público en nuestra sociedad no se está cumpliendo porque la inversión pública social es baja, y el gasto de bolsillo, con salarios bajos, el gasto de bolsillo tiene que cubrir mucho, ¿no?, de la inversión en salud para las familias, y como el aparato económico, digamos, tiene salarios bajos, hay sobredesgaste, y el sobredesgaste implica mayor inversión en salud, y sin embargo los salarios no lo pueden pagar. Entonces se forma un círculo vicioso, ¿no?, que involucra no solamente a la población, sino a los propios profesionales y trabajadores de la salud, que están exigidos de garantizar la reproducción social de los demás sin tener asegurada su propia reproducción. Como verán, en el fondo es un tema ético, ¿no?, porque las sociedades escogen conforme a su ética, y sobre todo los estados y los gobiernos, la consideración con su población, con las personas, ¿no? Y si no hay un modelo equilibrado que permita que la familia y el trabajo sean en un escenario armónico, lo que sucede es que hay alta conflictividad y obviamente situaciones de violencia, de victimización, de incremento del delito, de baja institucionalidad, de informalización, ¿no?, que al final nos agobian también a todos, ¿no? Como verán, entonces, estos modelos, ¿no?, son traslapables, o sea, el desarrollo humano está también en el modelo de reproducción social, y el modelo de regímenes de bienestar social también es posible
digamos, empatarlo con el de reproducción social y explicarnos entonces en nuestros servicios, en nuestras comunidades, ¿no? Cómo es la dinámica de los salarios y de la vida cotidiana, ¿no? Y ver ahí las razones por las cuales, digamos, tenemos una mortalidad superior a la de los países desarrollados y un envejecimiento más temprano y cifras de esperanza de vida menores, ¿no? Que son la deuda social, que implica modelos de reproducción que no toman en cuenta a la persona en el centro de la sociedad como debería ser. Esto es lo que puedo decirles como introducción al debate, comentarios y preguntas que todos seguramente querrán hacer. Muchas gracias. Cedo la palabra entonces a Osvaldo Medina, que está moderando el debate. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación. Yo creo que nos deja como ejercicio una verdadera reflexión acerca de nuestro sistema de salud, de la organización y de las políticas que cada uno de nuestros países lleva, y que además el sistema de salud forma una parte fundamental de estos determinantes sociales, ¿no? Abrimos entonces este espacio para las preguntas. Ya saben las reglas, levantan su manita y vamos yendo la palabra. Cada vez que quieran ustedes hablar, hacen clic en su botón en donde está el micrófono y después lo soltamos para que otro compañero lo pueda utilizar. Entonces, ¿quién quiere ser el primero para las preguntas? Cian, adelante por favor. Buenas, doctor Arroyo. Buenas, doctor Arroyo, gracias. Muy interesante su exposición. Me gustaría saber, doctor Arroyo, porque en los tres modelos, el primero de oportunidades, de capacidad de oportunidades, se da una disyuntiva, no una disyuntiva, mejor no se corresponde a veces las oportunidades, las capacidades con las oportunidades. Es decir, tenemos altas capacidades pero bajas oportunidades. Esto no iría en contra de lo que es el desarrollo humano, ya que la baja oportunidad repercute de manera directa en la gente no motivarse a desarrollar sus capacidades. ¿Me escucha, doctor Arroyo? ¿Aló? Escucho, sí, cómo no, le escucho muy bien y estoy apuntando para después de la rueda responder. Por otra pregunta, en función de que en nuestros países existe una gran tasa de desempleo y la fuente de la economía de la población depende del trabajo informal, ¿cuál de estos tres modelos sería el que más lo beneficiaría? ¿Cuál de ellos aplicaría directamente que se ajuste a esa condición económica de ellos? Cualquier comentario lo haré después seguramente de que otros participantes tomen la palabra. Sí, adelante, de Castro, por favor. De Castro, creo que no se escucha. Escuchamos de Castro, por favor. Sube el volumen y si ves que no funciona tu micrófono, nos puedes pasar la pregunta por chat. Te sugiero, Osvaldo, que mientras tanto le demos la palabra a la persona que sigue. Adames, adelante, tienes la palabra, por favor. Aprieta el botón de hablar. Gracias, buenos días. Me parece sumamente interesante la conferencia y me gustaría, si es posible, poder ampliar en el uso de la fórmula en el último modelo que fue el de reproducción social. Muchas gracias.
Muy bien. Miguel Ángel Peralta, por favor, te escuchamos. Miguel Peralta, adelante, por favor. Miguel Ángel, recuerda apretar el botón de hablar para que se active el micrófono. Nuevamente. Okay, ahora, ¿me escucha ahí? Ahí está. Ahí sí, adelante. Gracias. Sí. En primer lugar, felicidades porque la conferencia es magistral, principalmente por el tema. Y es que uno está viviendo en un mundo muy tortuoso ahora mismo, donde podemos observar que desde este análisis, poniéndome yo en República Dominicana, veo que se hace un análisis donde se encuentran, se hace relación de oportunidades y capacidades con deseo, pero que también se le hace relación y podemos ver que hay bajas capacidades con bajas oportunidades en una etapa donde se encuentra esta relación. Ya una sociedad ahí, un Estado se va a presentar en crisis. Yo quisiera saber si esto tiene o lleva a que ciertos sectores comiencen a germinar el germen de violencia, pasando claro porque va a tener bajos niveles educativos, bajos niveles de salud, bajos niveles de empleo, bajos niveles de van a estar totalmente pobres. Que eso pudiera ser parte de lo que está afectando la violencia por la que está pasando no solamente América Latina, sino que gran parte del mundo, aún siendo países en donde hay mucha fuente de ingreso. Gracias. Doctor Juan, ¿le parece que si ya vamos respondiendo cada 3 preguntas para que no se haga tan extenso luego la respuesta? No sé cómo le parece. Y después continuamos. Perfecto. Entonces podemos avanzar con algunas respuestas o comentarios a lo que se ha preguntado, ¿no? Definitivamente, sí, claro, sí, la mayoría, por lo menos 2 preguntas han estado referidas a la transparencia esta, que está al inicio, la número 5, en que digamos hay situaciones en que no coinciden bajas capacidades con altas oportunidades, o sea, no coinciden las capacidades con las oportunidades, ¿no? Lo deseable sería que haya altas oportunidades y altas capacidades, pero en nuestros países, por lo general, en las franjas pobres, que suelen ser grandes, hay bajas capacidades y bajas oportunidades, ¿no? Son raros, pero se dan también casos de altas capacidades y bajas oportunidades, o casos también se dan de bajas capacidades con altas oportunidades, ¿no? O sea, sociedades, por ejemplo, este caso último, se lo quiero comentar con mucha franqueza. Hay países que no desarrollan porque tienen muchos recursos, ¿no? Un país árabe petrolero es probable que no tenga mucho cuidado con su desarrollo de capacidades. Es fácil ser rico en esas condiciones, ¿no? En el caso latinoamericano, digamos, es un caso de bajas capacidades y bajas oportunidades, ¿no? En realidad las oportunidades, para explicarlo un poquito mejor, las abre mucho el aparato económico, y las capacidades las desarrolla mucho el aparato social, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Cuando decimos desarrollo de capacidades, tiene que ver pues con estimulación temprana, con nutrición para los niños, ¿no es cierto? Tiene que ver con lactancia materna en los primeros meses, ¿no? Tiene que ver con un desarrollo infantil sano, tiene que ver con familia sin violencia doméstica, ¿no? En cada una de las etapas, ¿no?, digamos, de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, etcétera, nos vamos desarrollando, ¿no?, poco a poco como personas.
pero es notorio, ¿no?, en nuestros países, digamos que cuando uno se encuentra, por ejemplo, con su promoción después de 20 años, ¿no?, y estoy seguro que ustedes lo habrán hecho, encuentra que en la misma promoción todos salimos de secundaria o de primaria o de la universidad con un nivel de desarrollo de capacidades, y después de 20 años estamos en situaciones muy dispares, ¿no? No hemos tenido a veces las mismas oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no se corresponden, ¿no?, porque la capacidad también genera oportunidad, y la oportunidad también es locomotora para el desarrollo de capacidades. Cuando no se corresponden, entonces digamos la población tiene bajas competencias, no puede generar ni aprovechar oportunidades que están dadas por el entorno muchas veces, y por eso se habla de que la educación es clave para el desarrollo, ¿no? Es clave que la gente, digamos, tenga competencias ahora como para poder aprovechar las oportunidades, pero muchas veces los estados no desarrollan las economías de manera armónica, de tal manera que den empleo, y cuando dan empleo, den empleo decente. Entonces ahí vienen los problemas de que la canasta familiar es recortada, y el recorte significa no desarrollo de capacidades, porque significa que, digamos, la potencialidad humana, ¿no?, está restringida por una canasta básica limitada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay pobreza, entonces ya baja la calidad del colegio, ya la salud se descuida, ¿no? Uno posterga el ir al médico, ¿no? Ya comienza a haber problemas del analfabetismo funcional, que quiere decir que uno sabe leer, pero ya no hay práctica de lectura, ¿no? Ya no hay comprensión lectora, digamos, no hay desarrollo tampoco de muchas funciones fundamentales al ser humano, como cultura, arte, ¿no? Las actividades deportivas duran hasta la adultez, y ahí se anulan por el trabajo, ¿no? Y el trabajo se convierte de un medio en un fin, porque no hay otra forma de afrontar situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, otra pregunta era en relación a cuál modelo se ajusta mejor a países informales. Un país informal es un país de bajas oportunidades, ¿no? Un país informal, si pueden ver la lámina que corresponde a reproducción social, no tiene la fórmula de abajo, de que uno da trabajo por un salario. Un país informal uno se autoemplea, ¿no? Por lo general, uno pone negocio propio, pequeño, ¿no?, micro, de sobrevivencia, o bodegas, o pequeños negocios. En esa situación está más del 50% de la población adulta en nuestros países. Entonces, al no haber un trabajo en que uno, digamos, aplique sus capacidades para después recibir un sueldo salario, en realidad la canasta básica es pagada por los ingresos provenientes del autoempleo, ¿no? Entonces, y este autoempleo por lo general es de baja remuneración, digamos, ¿no? Porque no es casual el trabajo formal. En las grandes compañías, por lo menos, haya mayor vigilancia, digamos, si bien no existen necesariamente mejores sueldos, pero ya no es lo mismo que estar en el sector informal, en donde no hay condiciones de salud, seguridad, ¿no?, ni planilla, ¿no?, ni ninguna garantía, digamos, de cuidado. No lo hay tampoco en el sector formal, pero ahí hay por lo menos la posibilidad del sindicato, del reclamo, y cuando no, de la lucha por los derechos por el trabajo digno, ¿no? Entonces, la informalidad cambia la fórmula de la que hemos hablado, porque además el Estado no tiene de dónde sacar impuestos, no tiene cómo. La informalidad es evasión también. Entonces se da un círculo vicioso en que no hay trabajo, no hay salario, no hay salario y autoempleo.
Con el autoempleo, la canasta básica es recortada. Con la canasta básica recortada, hay menos reproducción de capacidades. Con esta reproducción de capacidades, menos competitividad en el mundo del trabajo, ¿no? Y a su vez, no hay de dónde sacar impuestos y por tanto el Estado tiene menos dinero para devolver a la sociedad, ¿no? Entonces se forma un círculo vicioso que es el que tiene la mayoría en nuestros países. Pidió también otro participante ampliar la fórmula de reproducción social y efectivamente esta fórmula tiene su aplicación específica para cada país, ¿no? Hay países en que, digamos, tiene mucho que ver con los patrones culturales también. Hay patrones culturales de reproducción social, digamos, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, en nuestros países estamos muy acostumbrados al trabajolismo, ¿no? En la mayoría de nuestros países, obligados por la situación, se hace un vicio, ¿no? Que, como les decía, no hace de la vida ya un sinónimo de vida laboral, ¿no? Y no hay todo el mundo de la recreación que está anulado de la canasta básica como si fuera superfluo, cuando en los países desarrollados las teorías del ocio, ¿no? Como derecho, ¿no? Digamos, están, no ahora, pero hasta hace unos años por lo menos en pleno desarrollo, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí respecto a estos tres temas sobre no correspondencia de capacidades como oportunidades en nuestros países, el tema de la informalidad y el tema de la fórmula de reproducción social que es típica de nuestros países. El cuarto tema es el tema de no institucionalidad y violencia, ¿no? Definitivamente estas fórmulas de sobredesgaste, ¿no? Y subconsumo, porque esa sería la fórmula, ¿no? Habría sobredesgaste laboral y subconsumo en el área de reproducción, tienen una envoltura institucional bien débil, digamos, ¿no? Los países con mayor institucionalidad en América Latina, digamos, son países protectores de sus poblaciones, y son países de seguridad social, ¿no? Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Y lo fue Uruguay hasta hace unos años y esperamos que lo recupere esa posición. Uruguay y Costa Rica eran los ejemplos, ¿no? Pero digamos, cuando hay trabajo no decente y subconsumo, ¿no? Definitivamente y no hay tampoco digamos gasto por inversión social pública, definitivamente está expresando digamos una baja institucionalidad, o sea, no hay orden. La informalidad de alguna manera abarata los costos para los contratos de las grandes empresas con proveedores informales, ¿no? Pero a su vez eleva los costos de la justicia, que ya no son pagables porque hay mucha corrupción, ¿no? Hace del Estado un Estado arbitrario, no sujeto de decisiones según lobbies, y entonces la sociedad de conjunto se informaliza porque no hay, digamos, una confianza en el Poder Judicial, en las fuerzas de seguridad urbana, ¿no? En la policía, ¿no? En la política, ¿no es cierto? Y entonces a este cuadro se añade ese otro, ¿no? Del cual hablaba Miguel Ángel Peralta, germina la violencia, ¿no? Porque con baja institucionalidad entonces uno puede, digamos, hacer de la violencia una fuente de ingresos, ¿no? Sea de la violencia abierta delictiva o de la violencia, digamos, más solapada, que tiene que ver con no estar a derecho en nuestras sociedades, ¿no? Como sucede en la mayoría de nuestros países, ¿no? Como ustedes saben, Bolivia y Perú está en el 5º lugar de informalidad en el mundo, ¿no? Panamá también está entre los 10 más informales, en Bolivia también, ¿no es cierto? Entonces los niveles de informalidad en Centroamérica también son muy altos y eso afecta definitivamente un esquema de reproducción saludable, ¿no? Dejo ahí para... Sí, bueno, continuamos con L. Domínguez 1. Tiene la palabra, por favor.
Domínguez, adelante, por favor. Recuerda apretar el botón de hablar nuevamente para que podamos escucharte. Sí, nuevamente, por favor, apretalo. Ahora sí. No logramos escucharte. Si quieres, lo que puedes hacer es pasarnos por chat la consulta y Osvaldo, José o cualquiera de los tutores la puede leer para que la responda Juan Arroyo. Podemos continuar con Amfiguero. Adelante. Sí, muy buenos días. Te escuchamos, sí. Sí, muy buenos días. Felicitaciones al doctor Juan Arroyo por su conferencia tan magistral. Me queda una duda sobre el modelo de reproducción social con respecto a lo que es el desgaste de energía y deposición de energía, que nos gustaría nos fortalecieran un poquito. ¿Me escuchan? Escucho. Perfecto, no hay problema. Por favor, si puedes cerrar tu micrófono y tenemos alguna otra pregunta para que el doctor Arroyo pueda concluir con las preguntas y dar respuesta. Gracias. Sí, José, adelante. Bueno, mis saludos y saludo a Juan. ¿Cuánto tiempo? Un abrazo desde aquí. Es solo para destacar algo que he visto en el chat y que está en la presentación de Juan. Normalmente nosotros hablamos de salud como ausencia de enfermedad o como estado de bienestar. Fíjense que aquí no está eso. Acá lo que nos plantea Juan es que la salud tiene mucho que ver, o casi todo, con desarrollo de capacidades. En el ejemplo que pone de Zen, la capacidad que se enfoca el maestro es en el desarrollo cognitivo. Y fíjense entonces cómo lo que se hace, lo que tenemos que hacer como gestores sociales es crear o generar las oportunidades para que esas capacidades se desarrollen. Fíjense que es un mundo muy distinto al que ustedes regularmente trabajan, que es el mundo desde el hospital, desde la atención, desde programas hacia labores preventivistas. Y fíjense que aquí está centrado en promover la desarrollo de capacidades. Y ustedes plantearán que eso tiene que ver con la sociedad en general y que entonces ustedes están muy lejos. Pues no. Desde cualquier lugar que uno aborde los determinantes sociales, hay posibilidades de hacer alguna transformación a favor de generar mejores condiciones para el desarrollo de las capacidades. Claro que mientras más lejos usted está, pues es lógicamente, o sea, mientras más alta es la intervención, pues más profunda es la transformación. Así es que solo quería decirles eso y parece que ha entrado alguien a conversar conmigo en paralelo. Gracias. Si alguien más tiene alguna otra consulta para que el doctor Juan Arroyo pueda responderles a más de una y agrupamos las respuestas. Bueno, entonces adelante. Sí, Juan, le decía que mejor vaya respondiendo la consulta que ya le hizo y vamos viendo si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, definitivamente cuando uno ve desde la salud, digamos, los temas los ve por lo general de forma, digamos, fraccionada. Si ves solamente, digamos, la parte curativa, ¿no? Creo que esto ya es muy, digamos, conocido y practicado por los gestores que están en el curso. El problema es si de salud podemos hacer
¿no? Esto que se llama atención integral, importante integrar prevención, promoción, curación y rehabilitación, ¿no? En un modelo que no sea asistencial y a la demanda, ¿no? Evidentemente, desde salud hay niveles de autonomía para hacer cambios, pero también en el contexto, ¿no? Hay oportunidades y restricciones también para esos cambios, ¿no? Y hay que saber, ¿no? Plantear las cosas. Y el caso de Brasil es un caso muy, digamos, claro, porque mucha gente ante este panorama de cómo lo social afecta a la salud dice, bueno, en salud no podemos hacer nada mientras no haya un cambio más grande en el campo de la protección social, y eso no es así. Brasil es el ejemplo de cómo en salud hicieron un movimiento, digamos, sanitario, de sociedad civil primero, que por su fuerza, ¿no? Fue convocado por el propio Estado para hacer una reforma de Estado en salud en Brasil, que después repercutió como reforma de todo el Estado en ese país, ¿no? Hoy cuando uno va a Brasil encuentra no solamente en el caso de salud la estructura de consejos nacionales de participación, sino encuentra en muchos otros ministerios, que son más de 20 allá, estructuras de ese tipo abiertas, en que las reformas sociales son reformas de dos pies, son reformas institucionales y reformas sociales, o sea, reformas de movilización ciudadana, ¿no? Imbrincadas. Y creo que estos modelos, el de Stig Andersen, el de protección social, como también el de reproducción social, como el de Sven, convocan entonces a que no veamos la fórmula en términos pasivos, ¿no? No se trata, por el lado del enfoque más económico, digamos, neoliberal, plantea que los ingresos y el gasto de bolsillo resuelvan las cosas. Sin embargo, los ingresos son magros en nuestros países y hay mucho desempleo y sobre todo subempleo. Esa fórmula sería suicida y lo es, de hecho, en los países en los cuales ha habido una amplia privatización, ¿no? Felizmente eso no se ha dado por la fuerza del sentido común de los pueblos, ¿no? Que ha repercutido defendiendo los niveles de protección social conquistados en décadas anteriores, ¿no? Pero si ustedes ven esa transparencia, que es la número 17, ¿no? Digamos, lo deseable sería que los salarios fueran elevados, ¿no? Pero que también la inversión pública sea elevada, que el modelo latinoamericano no sea un modelo, digamos, en que las dos flechas están hacia abajo, sino un modelo más parecido al modelo europeo, ¿no? En que hayan buenos salarios, uno pague sus impuestos y que los bienes públicos, sociales y de salud, el bien público quiere decir hospital, por ejemplo, bienes públicos tienen que ver con atención de la salud para las poblaciones, venga también por una inversión pública social alta, ¿no? Entonces, se necesita que la fórmula completa de la protección social se instale en nuestros países, ¿no? Y a veces hay autonomía de las regiones para poder hacer experiencias piloto o regiones modelos también, como sucede en el caso de Perú, en 3 o 4 regiones en la actualidad, y como ha sucedido en las décadas pasadas. O sea, no hay, digamos, un determinismo de que las reformas se hacen desde arriba hacia abajo. También hay el camino de abajo hacia arriba, y ambos caminos son lícitos y se combinan en esto, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hay crecimiento en términos de modelo social de la salud, ¿no? Nos preguntaba Figuereo sobre este tema del desgaste y la reposición, ¿no? En realidad el crecimiento es el empleo de nuestras capacidades, ¿no? ¿No? Es la transformación de los recursos del país en bienes y productos, en servicios y bienes, ¿no? Y ese crecimiento y ese empleo, ¿no? Ameritan, digamos, salarios por los cuales uno pueda reponer esa energía gastada y seguirse desarrollando.
Cuando un profesional, por ejemplo, emplea sus conocimientos y no se actualiza, se desprofesionaliza, que es pérdida de capacidades, ¿no? Y eso sucede con muchas profesiones, que cuando son, digamos, pauperizadas, en el caso del Perú, por ejemplo, del magisterio, los maestros, entonces ya no tienen que enseñar, ¿no? Pues después de 10 años de pauperización ya no pueden haber renovado sus capacidades cuando salieron de la universidad, ¿no? Y hoy día se requiere actualización permanente, como es un ejemplo, por ejemplo, de este curso, ¿no? Entonces, el desgaste es un desgaste cognitivo, pero es también un desgaste emocional, es un desgaste de todo tipo, es integral de la persona, es profesional también, ¿no? O puede ser profesional también. Entonces hay que destacar entonces la relación entre desarrollo y salud. Los sistemas de salud son parte de esa relación, son también un determinante. Un sistema de salud mal organizado, fragmentado, segmentado, desarticulado, ¿no? Que expresa un gasto público bajo, ¿no? Que tiene baja calidad, largas colas, tiempo de espera de bastantes horas a la población, ¿no? Con muchos errores, iatrogenias, malpraxis, ¿no? Definitivamente no son parte de un sistema de protección. En muchos casos son un riesgo también, o aumentan los riesgos y la desprotección. Entonces se necesitan reformas de los sistemas de salud, y esas reformas tienen que ser reformas con vistas al eje, ¿no? Que significa el derecho a la salud, ¿no? No es lo mismo poner un puente que dar salud, ¿no? Dar salud, que es vida, ¿no? Es la condición sine qua non del resto de variables del desarrollo, ¿no? Y si el ser humano no tiene vida, no tiene, como dicen los canadienses, no solo más años de vida, sino más vida en cada año, entonces, digamos, será pobre su vida. Pobre no en el sentido solo material, sino espiritual, ¿no? Y el modelo en el que estamos, latinoamericano, pese a estar en un contexto de crecimiento, es un modelo de sobredesgaste, porque ese crecimiento está basado en bajos salarios, en aprovechamiento de la informalidad, en la economía del delito, que se expresa en el lavado de dinero, en el sector formal, y en el fondo significa pues ateromas en nuestras arterias, significa obesidad por tensión, significa mayor estrés, significa aumento de crónicas degenerativas, significa alopecias tempranas que antes no teníamos, ¿no es cierto? Y significa un conjunto un perfil nuevo de salud urbana, ¿no? Que claro, cuando uno mira el Producto Bruto a veces se enorgullece, pero cuando no es debidamente condensado, entonces esta competitividad, digamos, es a costa del desarrollo humano. Necesitamos, por tanto, competitividad con desarrollo humano, ¿no? Y esta competitividad con desarrollo humano es con protección social, necesariamente, ¿no? Se da también en muchos países este equilibrio, en particular en los nórdicos, en Costa Rica, aunque con todos sus problemas, y en muchos casos en salud también reformas progresivas que no colocan el peso en las familias más del que ya tienen, que es el modelo latinoamericano, sino tratan más bien de desarrollar a la mujer en el sentido pleno, de compartir las tareas en el hogar, de terminar con el patriarcalismo como parte de estas tareas, ¿no? De hacer que el mundo del trabajo y el mundo de la familia y de la comunidad se concilien, ¿no? Como fue pensado por muchos pensadores médicos sociales en Europa, por ejemplo la Escuela de la Calidad de Vida Laboral, ¿no? En Inglaterra, como fue pensado por muchos teóricos de la gerencia, ¿no? En particular de lo que se llama el gerencialismo soft, ¿no? Que vieron que en las fábricas, aparte de lo remunerativo, habían incentivos psicológicos, emocionales, motivacionales necesarios para el desarrollo de la gente. Entonces, la promoción de la salud no es un juego al todo o nada, ¿no? Se puede hacer desde abajo y de a pocos,
y en todo caso es nuestra función y corresponde a una ética superior, en un momento en que la informalidad, el narcotráfico, ¿no?, en nuestros países se expande en una cultura facilista, ¿no?, y de descomposición, digamos, que al final repercute en nuestras familias y en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que puedo decirles sobre lo preguntado. Muy bien. No sé si alguien más de los participantes tenga alguna otra pregunta ya para empezar el cierre, dado que estamos ya al límite del tiempo. Bueno, parece que ya no hay preguntas. Entonces, bueno, yo rescataría elementos muy interesantes, ¿no? El sistema de salud visto como una respuesta social del Estado que nos da también un cierto cariz de cómo se aborda la salud, ¿no? Cuál es la perspectiva que le da motivo, cómo el sistema de salud juega un papel fundamental en la equidad o incluso en las inequidades en salud como generadoras de estas mismas. Hablemos de acceso, por ejemplo. Y bueno, muy interesante los modelos que aquí Juan Arroyo nos presentó. Nos ayuda a identificar en dónde estamos situados en cada uno de nuestros países y hacia dónde hay que avanzar, ¿no? Es algo interesante, algo importante. Y también, bueno, muchos de sus comentarios son importantes. Ya se van dando cuenta que salud no nada más es otorgar consultas, sino es una respuesta global. Y ahí yo soltaría un todito, como eso aquí en México, que es, bueno, ¿y dónde está la intersectorialidad? ¿No? Se retomaron también algunos determinantes importantes. Veo, por ejemplo, el papel de la mujer. Bueno, ahí vemos género, sin duda, que es uno de los determinantes que atraviesa casi todo. Tenemos clase social. Vimos también otros elementos importantes, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún otro comentario. Si no, bueno, le agradecería muchísimo a Juan Arroyo esta presentación. Sin duda fue enriquecedor. Y bueno, seguiremos avanzando en las actividades que tenemos pendientes. Recuerden que es importante participar en los foros de cada grupo, porque esto lo vamos construyendo poco a poco entre todos. No es algo que está ya dado, sino que vamos nosotros buscando respuestas, y esto es lo interesante, ¿no? Diferentes dimensiones, empezando por que hemos cambiado nuestra concepción acerca de lo que es salud y vamos hacia adelante. Bueno, pues no me queda nada más que agradecer a Juan Arroyo y bueno, cerraríamos esta presentación y dejo el micrófono abierto para él para la despedida. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, por estar en un curso tan importante. Es muy estimulante. Muchas gracias, Osvaldo. Profesionales preocupados por estos temas. Hasta pronto a todos. Gracias, muchas gracias por su participación, doctor Arroyo. Ha sido muy interesante. Creo que todos los participantes también lo han gozado, tanto con las consultas como en el chat. Ha estado muy bien activo. Y solicitarle también que tal vez si puede participar en uno de los foros, si alguna de las participantes que no han podido asistir y demás tienen alguna consulta, que usted pueda responder a esas consultas y coordinar el día. ¿Puede ser factible? Sí, en particular cualquier sábado, por ejemplo, podría en las tardes, quizás a eso de las 5 de la tarde, ponernos de acuerdo para una conversación si hubiera algún tema, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Entonces estaremos informando a los participantes la fecha que estará respondiendo a sus consultas. Y bueno, desde ya estamos muy agradecidos y muy complacidos de tener aquí presente una presentación de tal calidad, a todo el cuerpo académico que nos está acompañando. Les dejo también mis saludos de parte de Alcida Castillo, que no ha podido estar hoy aquí presente con nosotros.
Y bueno, recordarles que sigan adelante, que van a recibir entonces la grabación de la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos y saludos desde acá de Buenos Aires, Argentina.